Ahora veremos división de polinomios. Bien, en el video pasado vimos división de polinomio entre monomio. En este video vamos a ver división de polinomios. O sea, ahora me piden dividir este polinomio, que específicamente es un trinomio, entre este otro polinomio que específicamente es un binomio. Entonces, hay dos cosas que yo tengo que tener pendiente al momento de dividir. Una, que mi polinomio esté ordenado, ya sea de manera descendente o ascendente, ambos polinomios, y que estén completos. Específicamente en este ejercicio lo estamos ordenando de manera descendente. Descendente quiere decir que con relación a la variable x, ¿cómo yo me doy cuenta cuando están ordenados? El exponente irá disminuyendo, comenzará en un valor e irá disminuyendo en 1. O sea, en este caso tenemos x cuadrado, luego le sigue x a la 1, el 1 no se marca, y el término que no tiene x. En este caso el término sería x a la 0, pero x a la 0 es igual a 1, entonces desaparece esa x y por eso se dice el término independiente o el término que no tiene x. Repito, x a la 2 disminuido en 1, x a la 1, y luego el término que no tiene x. Así hacemos aquí. Este comienza en x a la 1 y termina de una vez con el término independiente o el término que no tiene x. Ahí yo me doy cuenta que está en orden descendente porque comienza con el más alto y va descendiendo. Como ejemplo, vamos a ver, si yo tuviera la x elevada a la 3, entonces la forma en que debería ir mi polinomio es el siguiente, o sea, x a la 3, después viene el término que tiene x a la 2, después viene el término que tiene x a la 1 y luego viene el término independiente y así sucesivamente. Si luego está a la 4, entonces voy a tener x a la 4, luego x a la 3, luego x a la 2, después x a la 1 y después el término independiente. Y así sucesivamente. Bien, esta es la forma que yo me doy cuenta cuando está ordenado. En este caso de manera descendente. Pero también tengo que saber si está completo. Cuando un polinomio está incompleto es que le falta un término. O sea, hay un salto. Cuando usted va disminuyendo de 1 en 1, falta la x que debería continuar. Por ejemplo, si yo tengo aquí x a la 2 y no tuviera el x a la 1, entonces sería x a la 2 y luego el término independiente. Me viene faltando el que tiene x a la 1. Entonces en ese caso lo que se hace es que se rellena con un 0. Nosotros lo vamos a hacer así, rellenándolo con 0. Se puede también dejar simplemente el espacio en blanco, pero en nuestro caso siempre la rellenaremos con 0, donde falte el término. Bien, pero ya dije, este está completo y a su vez está ordenado de manera descendente. Completo porque viene x a la 2, luego x a la 1 y luego el término independiente. Si faltara el término que tiene x a la 1, entonces estuviera incompleto, pero este está completo y ordenado ya. Este también está completo porque comienza en x a la 1 y luego el término independiente. Bien, entonces ya ambos están completos y ordenados de manera descendente. Entonces vamos a comenzar a dividir, ya que yo tengo esos dos puntos que son necesarios, muy importantes al momento de dividir. Entonces, lo organizo de esta manera. 3x cuadrado más 2x menos 8 dividido entre x más 2. Bien, el procedimiento es el siguiente. Tomo el primer término de aquí y lo divido entre el primer término de aquí. Y así voy a ir obteniendo el cociente. Es como si fuera una división de monomio. O sea, o por parte, vamos a hacerlo. O sea, este es un monomio entre este otro monomio, si lo ponemos separado. Bien, o sea, 3x cuadrado sobre x. Entonces es una división de monomio, que es muy sencilla. Y así vamos a ir encontrando cada cociente. Bien, 3 entre el 1, que tiene este que no se marca, 3 entre 1 me da 3. X a la 2 entre x a la 1, coloco la x y resto los exponentes. 2 menos 1, 1. Pero el 1 no se marca. Vamos a dejarlo sin marcar. Entonces, ese es el cociente, el primer cociente que yo voy a poner aquí. 3x. Y voy a multiplicar, teniendo en cuenta que cuando lo vaya a poner allá, cambian de signo. Más por más da más. Pasa para acá a menos. 3 por 1, 3. Y x por x, pongo la x y sumo los exponentes, 1 más 1, 2. Siempre que yo
encuentre el cociente, cuando yo multiplique el cociente por el primero, siempre me va a dar ese término, porque la división es ir eliminando término a término hasta que no quede ninguno. Bien, esa es la temática del ejercicio. Entonces, más por más da más, pasa para acá a menos. 3 por 2, 6. Y la X, no tiene que multiplicar, se pasa igual. Entonces, paso raya y comienzo a restar. Estos son iguales y de signo contrario, entonces se tachan o dan 0. En este caso va a tener cantidades con signos diferentes se restan y al resultado se le coloca el signo de la cantidad mayor en valor absoluto. Entonces el mayor en valor absoluto es 6. Entonces el resultado será negativo. Y los restos, ya que tienen signo diferente, 6x menos 2x, voy a tener 4x. Tengo un término, pero aquí yo tengo, o sea, van a resultar dos términos. Cuando yo multiplique, ¿verdad? Van a resultar dos términos. Por eso necesariamente necesito bajar el 8. Bien, el mismo procedimiento que hice aquí. Ahora tomo el primero de aquí y lo divido entre el primero de aquí. Vamos a ver qué me da. O sea, menos 4x entre x. Vamos a tener menos entre más, menos. 4 entre 1, 4. X entre x. 4 entre 1, 4. ¿Verdad? Entonces, x entre x va a dar 1. Bien, entonces menos 4 por 1 va a dar 1. O simplemente uno dice, tachamos la x y queda el menos 4. Entonces, es el término que yo necesito colocar aquí, el cociente, con todo y su signo. Voy a poner menos 4. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, multiplicar este por cada uno del dividendo. Entonces vamos a tener menos por más, menos pasa para acá a más. Si quiere coloco el signo, si quiere no lo coloco. En este caso lo coloqué. 4 por x o 4 por 1 me va a dar 4, o 4 por x, 4x. Simplemente. Y más por menos, menos pasa para acá a más. 4 por 2, 8. Paso raya. Entonces, cantidades iguales con signo diferente. Da 0, se tacha y aquí también. Entonces, ya como resultado final me dio 0. Bien, entonces ya está hecha mi división. O sea, si yo tomo el trinomio, polinomio en este caso, el trinomio 3x cuadrado más 2x menos 8 entre x más 2, el resultado será 3x menos 4. O sea, si divido esto entre esto, el resultado me da a esto. Entonces, para tener presente los nombres de cada una de las partes de la división, este se llama el dividendo. O sea, la cantidad que se va a dividir se llama dividendo. Este se llama el divisor, porque es quien divide el dividendo. Y el resultado aquí se llama cociente. Y aquí se llama residuo o resto. Cuando el residuo me dio 0 es porque la división es exacta. Si el residuo me da diferente de 0, entonces la división, es inexacta. Bien, continuando con el segundo ejemplo, entonces aquí tenemos 2x a la 3 menos x menos 4x entre 2 más 2x. Aquí vemos que está desordenado, ambos están desordenados, porque en nuestro caso vamos a estar trabajando con los polinomios ordenándolo de manera descendente, como dije en el ejemplo anterior. Entonces este también hay que organizarlo de manera descendente y este también. Ahora bien, vamos a ver este polinomio. Si usted se da cuenta que usted tiene x a la 3, recuerde que vamos a ir disminuyendo, vamos a identificar x a la 3, luego tengo x a la 1. ¿Dónde está el término que está x a la 2? No está. Eso quiere decir que después que yo coloque el término que tiene x a la 3, va a haber un espacio en blanco o un 0. Luego el que tiene término x a la 1 y luego el término que no tiene x. Vamos a organizar. Vamos a ver. Organizándolo de manera descendente vamos a tener 2x a las 3. Luego debería seguir el término que tiene x a las 2. Como no está, le voy a agregar un 0. Luego va a seguir el término que tiene x a la 1, que es menos 4x. Y por último el término independiente, menos 2. Usted dirá, profesor, pero ¿cómo yo realizo si me faltan más términos? O sea, me van a faltar en el medio más términos. Bueno, simple. Usted va poniendo 0 donde falte el término. Bien. O sea, donde falte el término siguiente, usted le va a ir poniendo 0. Bien, entonces vamos a colocar este también de manera ordenada. Vamos a poner nuestro símbolo. Entonces
el que va con x, como ese solamente tiene x a la 1, primero va el que tiene x a la 1, si es de manera descendente, con relación a la x. 2x. Y luego el término que no tiene x, o sea, el término independiente. Ambos están positivos, entonces lo vamos a colocar así. O sea, aquí el 2x está positivo y el 2 también. Bien, entonces ya que lo tengo organizado de esa manera, vamos a dividir. Mismo procedimiento de ahorita. ¿Cuál es el procedimiento? Tomo el primero de aquí y lo divido entre el primero de aquí. El término que me dé es el cociente que yo voy a multiplicar por ambos términos o ambos números. 2x a la 3 entre 2x. 2 entre 2 es a1, no lo coloco, x a la 3 entre x a la 2. Coloco x y resto los exponentes. 3 menos 1, o sea, 2x a la 3 entre 2x a la 1. Coloco x y resto. 3 menos 1, 2. Bien, entonces el término, ese es el término que yo voy a utilizar. Bien, este que está aquí. Lo voy a colocar aquí debajo y voy a comenzar a multiplicar. Más por nada más pasa para acá a menos. Recuerden que el signo cuando usted lo multiplique pasa para allá de forma contraria. Usted dirá, profesor, pero no hay signo. Si donde no haya nada, eso significa que es positivo. Si tiene menos ya va a ser negativo, pero de lo contrario, si no tiene ningún signo es porque es positivo. Bien, quiero que tengamos eso pendiente. Entonces voy a multiplicar. Aquí hay un 1 que no se marca, 1 por 2, me da 2. Y x a la 2 por x a la 1, cuando voy a multiplicar, coloco la x, sumo los exponentes. Al contrario de la división, que es el resto. Le voy a hacer 2 más 1, 3. Como le dije ahorita, siempre me va a dar el mismo término con signo cambiado. Es para ir eliminando. Ese es el procedimiento. Luego multiplico este por este. Más por nada más pasa para acá a menos. 1 por 2, 2. Y x no tiene que multiplicar, la paso igual. Bien, entonces ustedes se dan cuenta que el término x a la 2 cayó justamente donde debería caer el término x a la 2. Pero como hay un 0, él cayó justamente donde debería estar el x a la 2. Paso raya y comienzo a restar. Esos dos se tachan porque voy a tener 2x a la 3 menos 2x a la 3, eso es 0, o se tachan. Y aquí voy a tener signos diferentes, se restan, pero le voy a restar 0, o sea, queda este igual. A cualquier número que yo le sume o le reste 0, siempre va a quedar el mismo número. Entonces me va a quedar negativo menos 2x cuadrado. Luego, como aquí hay 2, yo tengo que bajar 2. Si aquí hubiera 3, tengo que bajar 3. Ejemplo, por decir. Entonces bajo este con todo y signo, menos 4x. Mismo procedimiento. Tomo el primero de aquí y lo divido entre el primero de aquí. Voy a tener menos 2x cuadrado sobre 2x. Bien, menos entre más, menos. 2 entre 2 a 1, no lo voy a colocar porque va a quedar una x, entonces vamos a ver a cuánto va a quedar. X a la 2 entre x a la 1, coloco x, eso significa 1, da una x, por eso no coloco el 1. Y resto 2 menos 1, 1. El 1 tampoco lo marco aquí. O sea, el exponente que tiene es 1, no se marca. Entonces ese es el término o el cociente que yo voy a colocar allá con todo y signo. Entonces el término es menos x. Voy a multiplicar. Menos por más, menos, pasa para acá a más. 1 que tiene delante, ¿verdad? 1 por 2 me va a dar 2. X a la 1 por x a la 1, coloco la x y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Luego multiplico este por este. Menos por más, menos, pasa para acá a más. X, o sea, 1 por 2, el 1 que tiene delante no se marca. 1 por 2, 2. La x pasa igual, no tiene que multiplicar. Paso raya y resto. Recuerden que lo que hago es ir eliminando términos. En eso consiste la división. Hasta que ya no se pueda, hasta que ya no haya más términos. Entonces, se tachan esos dos, ¿verdad? Porque son iguales de signo contrario, se tachan. O dicho de otra forma, 2x menos 2x, o sea, 2x cuadrado menos 2x cuadrado me va a dar 0. Aquí tengo signos diferentes, se restan. Y se coloca el signo de la cantidad mayor en valor absoluto. La cantidad mayor en valor absoluto es esta. Entonces va negativo el resultado. Y voy a decir 4x menos 2x, 2x, negativo. Bien. Luego, aquí yo tengo un número por allá, aquí yo tengo un término, por aquí tengo 2. Tengo que bajar el otro para que haya 2. Bien, mismo procedimiento. Tomo este de aquí y lo divido entre este de aquí. Voy a tener 2x entre menos 2x. Aquí es sencillo, más entre menos, menos. Entonces, 2x entre 2x, recuerden que si usted divide una cantidad entre ella misma te va a dar 1. 2x entre 2x, eso da 1. Ese es el número que voy a utilizar aquí. Menos 1.
Vamos a multiplicar los signos primero. Menos por más, menos, pasa para acá a más. 1 por 2x te va a quedar 2x. Menos por más, menos, pasa para acá a más. 1 por 2, 2. Si usted se da cuenta, son iguales, siendo contrario a ambos, eso va a dar 0. Bien, entonces en ese sentido, aquí yo voy a tener 2x a la 3 más 0 menos 4x menos 2, o dicho de otra forma, 2x a la 3 menos 4x menos 2 entre 2x más 2, el resultado es x cuadrado menos x menos 1. Recuerden, dividendo es todo esto que está aquí, divisor es este que está aquí, cociente, el resultado que está aquí, y residuo resto, este que está aquí. En este caso, el residuo es 0. Eso quiere decir que es exacta. Bien, eso quiere decir que es exacta. Bien, vamos a continuar con el próximo ejemplo. Bien, vamos con el ejemplo 3 de división de polinomio. Bien, ahora aquí me piden dividir 28x cuadrado menos 30y cuadrado menos 11xy entre 4x menos 5y. Usted dirá, profesor, pero las anteriores que usted dio solamente tenían x. Ahora yo veo que hay otra letra, xy. No importa si viene así también. No importa si tiene ese formato. O sea, se involucra otra variable. Antes tenía x, ahora tiene xy. En este sentido, nosotros nos vamos a enfocar, como siempre, en la variable x, que vaya disminuyendo. Bien, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a comenzar con la variable x y que vaya disminuyendo. Vamos a ver. Aquí tenemos 28x cuadrado. Luego debería seguir el término que tiene x a la 1. Como ese no tiene x, tiene x a la y, el único término que tiene x a la 1 es este, mírenlo aquí. Entonces lo coloco igual, digo, bueno, menos 11xy. Bueno, menos 11xy. En ese sentido tengo x a la 2 y x a la 1. Mire que yo no me estoy fijando en y, no me importa y. Entonces son x a la 2, x a la 1. Usted dirá, profesor, pero entonces falta el término independiente. No, en este tipo de ejercicio, cuando tienen x y no tenemos término independiente. Bien, entonces, como ya coloqué este y este, ya el término que falta es el término que tiene y. Entonces voy a colocar aquí menos 30y cuadrado. Hay algo que tengo que identificar siempre. Siempre estos polinomios que involucran otra letra, xy, si x comienza con si x comienza al cuadrado, x cuadrado, y tiene que terminar igual, a menos que falte un término, bien. Entonces en este sentido tenemos x cuadrado, luego x a la 1, y a su vez aparece en el término de y va aumentando. Mientras x va disminuyendo, x a la 2, x a la 1, y va aumentando, y a la 1 y a la 2. Bien, entonces tengo que tener eso pendiente. X va disminuyendo y y a su vez va aumentando. En este no tenemos término independiente. Ese comienza a x cuadrado, y tiene que terminar y cuadrado. Si comienza x a la 3, y tiene que terminar y a la 3. X a la 4, y a la 4. Y en el medio van a aparecer las letras de x disminuyendo. Ejemplo, si tengo x a la 3, el próximo será un ejemplo, 11x a la 2, y a la 1. Luego, tal número, tal número, x a la 1, y a la 2. Entonces ya comienza a aumentar. Y por último, el número que tiene y a la 3. Eso sí es si comienza con x a la 3. Y así sucesivamente. Si comienza con x a la 4, vamos a tener un término con x a la 4, solo. Luego va a aparecer un término que va a involucrar a xy, pero en este caso x estará a la 3 y y a la 1. Luego el siguiente término, x estará a la 2 y y a la 2, van a estar igual. Y luego va a haber otro término que va a ser x a la 1, y a la 3. Y por último el término y a la 4. Espero que me hayan entendido. Si no, repitan y repitan hasta que lo entiendan. Y aquí tenemos x, 4x, 5y, o sea, están ambos a la 1. Cuando están a la 1 no tienen término en el medio. En este caso, como están a la 2, tienen un término en el medio. Si están a la 3, tienen dos términos en el medio. Y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a tener 4x menos 5y. Vamos a comenzar a dividir. Vamos a ver. Mismo procedimiento que el anterior. Dividir este entre este, o sea, una división de monomio. Y vamos a ponerlo por aquí arriba, 28x cuadrado entre 4x. Eso me va a dar 28 entre 4 a 7, más entre más da más.
no coloco. 28 entre 4 a 7. Y x a la 2 entre x a la 1, se pone la x, se restan los exponentes. 2 menos 1 me va a dar 1, el 1 no lo marco. Entonces ese es el cociente que colocaré aquí. Para entonces comenzar a multiplicar, voy a tener más por nada más, pasa para acá a menos. 4 por 7, 28. 4 por 7, 28. X a la 1 por x a la 1, x a las 2. Bien. O sea, pongo la x, sumo los exponentes. Ahora voy con este, más por menos, menos. Pasa para acá a más. 7 por 5, 35. X por y, xy. Si las letras no son iguales, simplemente se colocan xy. Bien, vamos entonces a restar. Aquí me va a dar cantidad de cocinos diferentes, se tachan, se eliminan. Recuerden, siempre voy eliminando. Ese es el procedimiento, ir eliminando hasta que no quede ningún término. O hasta que me quede un término aquí con exponente menor a ese. Si queda con exponente menor a ese, entonces ahí se detiene la división. Bien, aquí tengo signos diferentes. Signos diferentes se restan, pero se coloca el signo de la cantidad mayor en valor absoluto. La mayor en valor absoluto es positivo, entonces va más. Si quiero no lo coloco, pero en este caso lo voy a colocar. Entonces voy a tener 35xy menos 11. Entonces yo voy a tener 24. Bien. Recuerden, si le quito 10 va a ser 25 menos 1. O sea, porque 11 que le voy a quitar. 24. Entonces me quedan 24 xy. Recuerden que la letra ahí se utiliza como si fuera un objeto. Bien, entonces ya aquí nada más tengo un término, pero aquí tengo 2. Entonces tengo que bajar este. Menos 30y cuadrado. Entonces voy a dividir. Mismo procedimiento. Este entre este. Entonces voy a tener 24xy dividido entre 4x. Aquí voy a tener entonces 24 entre 4 a 6, porque 6 por 4 son 24. Y x entre x se tachan, no se va a dar 1. Y la y no tiene con qué dividir, se queda igual. Se baja igual. Entonces ese es el término que yo voy a utilizar aquí, positivo. 6y. Voy a comenzar a dividir. Voy a comenzar a multiplicar, perdón. Hago énfasis aquí nuevamente, vamos aquí nuevamente. Recuerden, 24 entre 4 a 6. Las x entre x, recuerden, cuando tenemos un número entre él mismo me va a dar 1. Entonces al darme 1, voy a tener 6 por 1, porque el resultado aquí que va, 6 por 1, me va a dar 6. Y la y no tiene con qué dividir, se pasa igual. Entonces es el término que necesito. Vamos a comenzar a multiplicar. Más por nada más, pasa para acá a menos. 6 por 4, 24. Y por x, xy. Se pone en orden alfabético. Sigo aquí. Más por menos, pasa para acá a más. 6 por 5, 30. Ya la 1 por ya la 1, coloco y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Entonces resto esto. Iguales de signo contrario se tachan, iguales de signo contrario se tachan. Eso es 0. Entonces, como usted podrá entender, esta me dio exacta. Al dividir 28x cuadrado menos 11xy menos 30y cuadrado entre 4x menos 5y, el resultado será 7x más 6y. Es exacta porque el residuo es 0. Bien, en este ejemplo 4 me toca dividir 2y a la 4 más 3y a la 3 menos 1 entre y menos 2. Lo primero es ordenarlo de forma ascendente. Si usted se da cuenta, está ordenado de forma ascendente. Tenemos y a la 4, el término que tiene y a la 4, luego sigue el de y a la 3, pero luego debería seguir el de y a la 2 y después el de y a la 1 y luego el término independiente. Eso quiere decir que aunque está ordenado, está incompleto. Este sí está completo porque comienza en 1 y luego el término independiente. Bien, entonces a esto le faltan algunos términos. Vamos a ver cómo se procede a colocar esos términos. Miren, primero vamos a tener 2y a la 4 más 3y a la 3. Me falta el término que tiene y a la 2, le coloco 0. Me falta el término que tiene y a la 1, le coloco 0 también. Y por último pongo el menos 1. Ya está completo. Y a la 4, y a la 3. Ahí debería estar y a la 2, no está, 0. Y aquí debería estar y a la 1, no está, 0. Entonces, entre y menos 2.
Raya un poquito más larga. Bien. Vamos a comenzar a dividir. Mismo procedimiento. El primero de aquí entre el primero de aquí. O sea, este sobre este. Para encontrar el primer cociente. Entonces voy a tener 2y a la 4 sobre y. 2 entre 1, más entre más da más. No lo coloco porque me va a dar un número, un solo número. 2 entre 1, 2. Y a la 4 entre y a la 1, usted coloca y resta los exponentes. 4 menos 1, 3. El término que usted necesita es 2y a la 3. Vamos a colocarlo aquí. 2y a las 3. Más por más da más. Pasa para acá a menos. 2 por 1, 2. Y a la 3 por y a la 1 coloco y sumo los exponentes. 3 más 1, 4. En la multiplicación se suman y en la división se restan. O sea, aquí yo los resté y aquí cuando multiplico los sumo. Luego aquí, más por menos, menos. Pasa para acá a más. 2 por 2, 4. La y no tiene que multiplicar aquí en esta parte, se coloca igual. Paso raya y comienzo a restar. Cantidades iguales con signo contrario, se tacha, da 0. Aquí tengo signos iguales, se suman. 3y a la 3 más 4y a la 3. Eso te va a dar 7y a las 3. Positivo. No lo coloco, lo puedo colocar, cualquiera de los dos. Bien, ahora aquí yo debería bajar 0. Bajo el 0. Y entonces voy a dividir el primero de aquí entre el primero de allá. Mismo procedimiento. Vamos a dividir. 7y a la 3 entre y a la 1. Vamos a ponerlo por aquí. 7y a la 3 entre y a la 1. Divido los números 7 entre 1. 7. Y a la 3 entre y a la 1. Coloco y resto los exponentes. Coloco la y resto los exponentes. 3 menos 1, 2. El término que vamos a necesitar, el cociente, es 7y cuadrado. Positivo. Bien. Entonces lo vamos a colocar aquí. Más 7y cuadrado. Bien. Voy a comenzar a multiplicar. Más por más, más. Pasa para acá, a menos. 7 por 1, 7. 7 por 1, 7. Y a la 2 por y a la 3, coloco y sumo los exponentes. 2 más 1, 3. O sea, el 2 de aquí con el 1 de ahí. Eso me da 3. Luego, sigo multiplicando. Más por menos, menos pasa para acá a más. 7 por 2, 14. Entonces 14 que 14y cuadrado. Paso raya y resto. Esos dos son iguales con signo contrario, se tachan. Si yo le sumo a 14y 0, me va a dar el mismo 14y positivo. Ahora bajo el otro 0. Ahora voy a dividir, mismo procedimiento, el primero de aquí entre el primero de aquí. Vamos a ponerlo por aquí. 14y cuadrado sobre y. Eso me dará igual, 14 entre 1, 14. Y entre y cuadrado entre y, coloco y resto los exponentes, 3 menos 2, 1. No coloco el 1. Entonces el número que yo necesito es este señor, 14y, positivo. 14y. Más por más da más. Más por más da más, pasa para acá a menos. 14 por 1, que tiene delante, son 14. Y por y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Luego este, más por menos, menos. Pasa para acá a más. 14 por 2, eso da 28. Y ya no tengo que multiplicar, se pasa igual. 28y. Vamos a restar ahora. Comienzo a restar. Esos dos se tachan porque son iguales de signo contrario. Si yo le sumo a 0, 28, me va a dar el mismo 28y. Y luego bajo el 1 menos 1. Mismo procedimiento, divido este que está aquí entre este. O sea, yo voy a dividir 28 entre y. Vamos a ponerlo por aquí. 28y entre y. Eso me va a dar
más entre más da más, 28 entre 1, 28. Y y entre y va a dar 1. Entonces 1 por 28, 28. El término que yo necesito es 28. Más 28. Vamos a ver. Más por más da más, pasa para acá a menos. 28 por y, 28y. Más por menos menos, pasa para acá a más. 28 por 2 son 56. Entonces comienzo a restar. Comienzo a restar. Cantidades iguales con signo diferente se tachan, eso va a ser. Y esto me da 55. Bien, entonces el procedimiento ahora es ver si yo puedo continuar. Entonces, si yo tengo un número que no tiene la variable y, eso quiere decir que ya no puedo continuar. Si yo tuviera 55y, un ejemplo, pudiera continuar. Si tuviera 55y, pero en este caso tengo un número solo que no tengo ni y, entonces eso quiere decir que como no tiene y no se puede dividir. Siempre y cuando el residuo sea menor que el de aquí, como estamos hablando de y él no tiene y, eso quiere decir que es menor a y elevado a la 1. Eso quiere decir que tiene y a la 0 aquí. Entonces, en ese sentido, siempre que el número de aquí, en este caso el dividendo, lo que queda del dividendo, ¿verdad?, entre el divisor, si el dividendo es menor que el divisor, entonces, si el dividendo es menor que el divisor, entonces no se sigue dividiendo, se queda hasta ahí. Entonces, en ese sentido, ya no se puede continuar. Entonces, esa es inexacta. O sea, hice esta porque las otras que hice eran exactas, entonces hice esa inexacta para que usted vea dónde usted se tiene que detener. Ya yo me tengo que detener aquí porque eso es un número y eso es una variable. Ejemplo, si aquí yo tuviera y a la 2 y ahí yo tuviera 55y, tampoco puedo dividir porque 55y a la 1 es menor que y a la 2. Espero hayan entendido. Recuerden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios. Si usted quiere que yo haga un ejercicio en específico, usted me dice, profesor, explique tal tema. Recuerden siempre suscribirse. Nada, bendiciones donde quiera que te encuentres.